Los felicito por su capacidad tan tremenda de haber podido movilizar su equipo de noticias a la tragedia de Haití. Sin embargo, les ruego tengan más respeto y compasión con las víctimas. Las preguntas que hacen a las víctimas están fuera de lugar. ¿Qué siente? ¿Cómo vivió esos momentos? ¿En dónde está su familia? ¿Cuántos murieron de su familia? Etcétera. Eso no aporta nada, es muy morboso. Pues es increíble que en Colombia todavía haya periodistas que en medio de la tragedia o pocos minutos después le estén preguntando a las víctimas qué sintió, qué es lo que está sintiendo en este momento. Es una falta de respeto y menos aún en un país como Colombia. Llevamos 40 o más años en conflicto con cubrimiento periodístico. Nosotros en Colombia deberíamos ser la primera escuela en el mundo de cómo cubrir momentos de guerra, momentos de tragedia. Pero yo también entiendo la dificultad, como que se le pregunta a un personaje que ha sido víctima de una gran tragedia en ese momento. O sea, lo ideal sería entonces no preguntarle, simplemente mostrarle los hechos y dar información objetiva, pero no interactuar directamente con las víctimas, porque está en un momento emocionalmente muy frágil también la víctima. Yo creo que es hora de que el periodismo colombiano, y muy particularmente el periodismo de televisión, salga de ese triángulo vicioso, de ese triángulo perverso de las tres preguntas de las cuales no queremos salir, y es, ¿cuál es el balance de qué siente y ahora qué viene? Y si hacemos un balance de buena parte de la información o buena parte de las entrevistas, no salen de esas tres preguntas. Si el periodista y el equipo que lo acompaña, porque allí yo creo que hay que subrayar que el camarógrafo y el equipo técnico forman parte del equipo periodístico, no tienen los elementos de juicio, seguramente va a recaer en lo primero que se le ocurre y por eso se cometen esos errores que parecerían imperdonables, pero que sencillamente es el resultado de la falta de preparación de los equipos que van a cubrir ese tipo de acontecimientos. Un reportero pregunta las cosas que uno cree que la gente quiere saber. Son 1 millón de historias que se le pasan por al frente. Y entonces uno sí le puede, yo sí creo que es muy válido hacer esas preguntas que para muchos pueden ser elementales. ¿Usted en dónde está en el momento del terremoto? Son muy dolorosas preguntarle a una persona, ¿y a usted perdió algún familiar? Y que le digan a uno que sí. Un señor debajo de un árbol que entrevistó, que se quedó con un atado de 2 mudas y que perdió la familia, eso para el reportero es muy doloroso preguntarlo, pero lo tiene que preguntar, porque RCN va a esos sitios a contar historias. Nosotros no vamos a contar muertos, porque nosotros pensamos que eso nos puede pasar a los colombianos. Los bogotanos concretamente estamos en una zona de riesgo. Hoy nadie sabe qué es peor, si la furia de la tierra que destrozó el país o la furia de millones de personas hambrientas y desesperadas, capaces de cualquier cosa. ¿Qué era lo que sucedía para que las ayudas no pudiesen ser entregadas de una manera organizada? Y yo me sentía como televidente impotente, porque decía, hagan algo para que esto se organice, para que la gente haga la fila, para que no haya ese vandalismo, porque la información se centró mucho después del impacto inicial en el vandalismo. Sí. ¿Qué hubiese podido hacer la prensa? Porque la prensa ahí sí puede incitar al orden, incitar a que haya la entrega de esto. ¿Por qué no se lograba organizar esta gente, Felipe? Allá falta logística, es un país del tercer mundo, del extremo, de la pobreza y la miseria. Incluso me dicen que un mes después todavía hay barrios donde no ha llegado la ayuda. Es una ciudad de casi 4 millones de habitantes donde la situación es bastante compleja y esa falta de logística, pues nosotros hacíamos llamados precisamente para que eso se diera. Lo que dice Camilo, yo me he encontrado con gente en la calle que me dice, gracias a la sensibilidad que tuvo Noticias RCN, yo fui a la Cruz Roja y ayudé. No, y además se superó, la expectativa que había sobre ayuda se superó y hubo cosas tan maravillosas que lo vimos en RCN, que lo tengo que rescatar, y fue la reunión de todas las personas indigentes que donaron su comida de un día para mandarlo a Haití. Yo creo que todo eso fue gracias también al mediatismo, a la información, a todo eso. Sí, algo más bonito, nosotros que estábamos en el aeropuerto en las noches, porque pasábamos la noche al lado de la pista, en un terraplén que había ahí, veíamos aterrizar 1 o 2 aviones diarios de la Fuerza Aérea de Colombia, mientras de otros países no llegaban, o incluso llegaban muy esporádicamente de naciones poderosas como Francia o otros países. No, y que definitivamente
los colombianos en el momento de unirnos, de solidarizarnos y de ayudar, yo creo que Sí. somos un ejemplo mundial. Nuestro compañero Felipe Arias, uno de los enviados especiales de Noticias RCN a Puerto Príncipe, Haití, no pudo controlar sus sentimientos cuando escuchó el testimonio de un hombre que tuvo que abandonar el cadáver de su mamá para salvar su propia vida durante el terremoto. En plena transmisión, el reportero le cedió el lugar al alma. Llevamos más de 2 días tratando de hacer nuestra labor de reportería. Es una labor bastante difícil porque se afecta a uno de que las demás personas hayan perdido todos sus seres queridos. Y nosotros estamos aquí en esta avenida principal de Puerto Príncipe tratando de hacer estos reportajes. La gente no tiene comida, la gente no tiene dinero para nada, para sobrevivir. Ha perdido todas sus esperanzas y las pocas que tienen, las tienen puestas en Dios. Está bien que él hubiese llorado porque simplemente estaba expresando lo que internamente él estaba sintiendo, pero lo que me molestó en realidad era que esto lo volvieron algo comercial, como que RCN está con Haití. ¿Con qué propósito? Simplemente con el propósito de que la gente estuviera pendiente y se generó todo una especie de voyeurismo ahí al estar simplemente la gente viendo a los muertos, viendo la situación. Es bastante difícil la situación que se está viviendo acá. Noticias RCN al lado de las víctimas de la tragedia de Haití. Nuestros enviados especiales, Felipe Arias. Uno solamente ve desolación, muerte y la tristeza de las personas. No me parece que se tenga que mostrar los sentimientos de una persona y focalizarlos para mostrar los sentimientos de todo el mundo, y mucho menos para utilizarlo como propaganda, porque realmente lo vi de esa manera, fue usado como propaganda. Yo pienso que no hay que seguirlo mostrando y decir, este periodista lloró y se sintió y eso, no, debe ser solamente el momento que pasó y maravilloso y encajarlo ahí. Una persona llorando, sintiéndose tocado por la tragedia de Haití, acertado, pero haberlo tomado tan seguido ya se pasaba no tanto a una burla, vuelvo y digo, a un sensacionalismo que querían dar ustedes en la noticia. Aunque es normal que un periodista se derrumbe, se quiebre en el momento del cubrimiento de la información, utilizar el llanto de un presentador como cortinilla es de carácter sensacionalista, es de carácter amarillista, es de carácter sensiblero, busca hacer sentir al medio como covíctima. El hecho de que un periodista llore en el cubrimiento de una historia me parece absolutamente normal, es muy posible y eso demuestra que hay un sentido precisamente de eso, de humanidad dentro del periodista, que no hace un registro frío de los acontecimientos. Lo que sí de alguna manera impresiona es que eso haya sido capitalizado de una manera en la que el canal se muestra casi como un filántropo, cuando en realidad estaba haciendo un registro de las historias. Yo vi en directo el momento en que Felipe Arias se derrumbó frente a la magnitud de la tragedia que estaba cubriendo. Y sí molesta mucho realmente la utilización posterior de ese momento de debilidad del periodista, dándole como un argumento, un valor periodístico que realmente no tiene.